bienvenidos todos y muchas gracias a ambas partes, a Valentina Lobo por darnos el honor de presentar su primer libro con nosotros, cosa que nos hace muchísima ilusión y más después de tanto tiempo sin poder hacer este tipo de actividades que nos gustan muchísimo porque una de las grandes cosas que tienen estos hobbies es la cercanía con la gente y el poder juntarte con ellos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Y a vosotros también por haber venido a disfrutarlo con nosotros. Así que vamos a empezar a conocer el monstruo del váter. Cuéntanos, ¿qué es el monstruo del váter? Primero daros las gracias también a vosotros, a los asistentes. Muchas gracias por estar aquí, de verdad me hace muchísima ilusión, estoy súper contenta. A Mateo y a los chicos de Madakiva por invitarme a hacer la presentación de mi libro en un sitio tan maravilloso como es este. Muchas gracias a ti, hombre. Y nada, me hace muchísima ilusión presentar mi primer libro, que ya lleva bastante tiempo escrito y estaba guardado en un cajón desde hace 3 años. Y ya tocaba presentarlo y tocaba publicarlo. Y nada, pues se trata de la historia de 4 niños que son muy normales. 4 niños que absolutamente normales, pero que no tienen poderes mágicos, pero quieren superpoderes, pero quieren hacer un club de superhéroes. ¿Y qué pasa con los superpoderes? Pues bueno, eso lo vais a tener que leer, porque no lo voy a desvelar. Investigar, claro que sí. Bueno, el caso es que una de las niñas protagonistas es la que quiere hacer el club de superhéroes, y quiere convencer a los demás. Y los convence porque es bastante cabezota. Y mientras tanto, en el pueblo donde viven, pues pasan cosas bastante misteriosas. Que eso sí que os lo puedo decir porque ya viene la sinopsis del libro y os puedo desvelar que aparece un extraño monstruo. Un monstruo en el váter de la Chuchuna. La Chuchuna, que es una vecina de Morateja del Olivo. Madre mía. Entonces, ese monstruo, extraño monstruo y misterioso, el club de superhéroes tiene que averiguar qué ocurre con ese monstruo. Y tachán, no puedo desvelar mucho más. Bueno, sí que voy a desvelaros que los 4 protagonistas son niños muy normales, pero son niños también que tienen algunos problemas. Cada uno tiene su problemática, pero no se da mucha importancia a esas cosas que les pasan a los niños. Uno tiene síndrome de Down. Cada uno tiene sus problemas, o algunos incluso trastorno del habla, lo que sea, pero ese tipo de problemas son secundarios. Digamos que en el libro esos niños son absolutamente normales, como son en realidad. Trata de la diversidad del libro, de niños de cualquier tipo que corren aventuras. Y lo que nos ha podido pasar a cualquiera, ¿verdad? Todos hemos tenido nuestros problemas en la vida y todos hemos tenido que ir lidiando con nuestras cosas. Y en el cole pues también les pasan cosas, pues claro. Siempre hay algún niño que puede ser un abusón en el cole, cosas que pasan en la vida real. No suena. Y bueno, pues en el libro se tratan también ese tipo de temas, ¿no? Qué guay. Pero vamos, es fundamentalmente de aventuras y con su toque de humor. Para disfrutarlo, ¿verdad? Para disfrutarlo. Muy bien, muy bien. Después de mucho insistir, Amanda ha conseguido convencer a sus amigos, Daniela, Gonzo y Cable, para crear un club de superhéroes. El tema de los superpoderes es un detallito sin importancia. Mientras tanto, un misterioso monstruo ha aparecido en el váter de la Chuchuna, una vecina de su pueblo. ¿Será el club de superhéroes capaz de desentrañar tan extraño suceso? ¿Conseguirán los amigos desarrollar sus ansiados superpoderes? Acompaña a los intrépidos miembros de este club tan estrafalario en su primera misión y disfruta de sus aventuras. De este y luego de las siguientes aventuras, que pasan muchas más cosas. Qué guay. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener que esperar para poder leer el siguiente? Pues yo todavía no me terminaste y ya tengo ganas de seguir cómo va a seguir. Por supuesto. No sabe cómo va a seguir. El siguiente tiene más aventuras todavía, ¿eh? Madre mía. Yo creo que para julio posiblemente ya esté publicado. Esto es como Cobra Kai, un año. No. No, espero que para julio esté publicado Para el julio segundo. ya esté publicado el Yo segundo. creo que Qué sí. bien, qué Sí, bien. porque ya está, ahora mismo está en revisión y enseguida maquetación y... Además ha tenido muy buena acogida, ¿verdad? El libro, Sí, según ha salido, se ha colocado, de salida se colocó en los top, por ejemplo, de Amazon de ventas, ¿verdad? Sí, se ha colocado en una de las categorías, la de acoso escolar, de ficción infantil y juvenil de acoso escolar, sí, ha estado en el top 10
por más de una semana. Qué Ahora guay. estaba, me parece, hoy estaba en el 9, que ayer estaba en el 20. Bueno, esto es... Sí, bueno, ahí claro Categorías. va cambiando. Y en la de detectives y misterio, también para jóvenes, también ha estado, hoy estaba también en el top 20. Bueno, está bien, para Joder, está empezar está fenomenal, genial. A ver, es madre verdad mía. que se pierden los miles de libros que hay en la plataforma, pero bueno, pues se trata de llegar al público objetivo, a los niños, que son los que lo tienen que leer y los que tienen que disfrutar. Efectivamente. Aunque también digo que es interesante para los que no son tan niños. Para Desde luego. adolescentes y también a algún adulto le puede gustar. Yo lo poquito que he visto, a mí desde luego me ha encantado. Sí. ¿Tocas el tema entonces del acoso En escolar, este, sí. aunque sea tangencialmente? Sí, en este un poquito más que tangencialmente, porque el niño que es un abusón cobra cierto protagonismo. Relevancia. Sí. Pero es súper interesante que los críos lleguen a ese tipo de problemáticas a través de un libro que sea lúdico, que haya Sí. mezcladas aventuras. Es A mí me parece divertido, súper interesante sí. porque no creo que haya mucho, bueno, igual me equivoco, pero no veo muchas Pues iniciativas iguales. no lo sé, yo creo que sí que hay, ya en juvenil quizás, no tanto en infantil. Juvenil, exacto. Que en juvenil sí que puedes encontrar. En infantil no tanto, pero bueno, yo he intentado tratarlo de una forma bastante normal. Es verdad que los niños intentan defenderse de ese acoso. La niña no se defiende de ese acoso de una forma demasiado buena y su madre la reprende por ello. O sea, es una cosa, creo que lo que tiene que reflejar el libro es la normalidad y las cosas que ocurren realmente. Y después también ver la otra parte del niño que es un acosador o un abusón. También hay otra parte, ¿no? Tiene sus motivos, claro, de también. ese niño que no lo hace bien, pero que se ve que es otro niño normal también, Claro. con otros problemas. Entonces eso también aparece en el libro, aunque no es el centro Ya. de la historia, para nada, porque el libro es un libro de aventuras, pero sí que toca esos temas, igual que el tema de la discapacidad, que no habla de la discapacidad realmente, pero sí que hay niños con problemática, pues una niña que está tartamuda, la que cuenta la historia es una niña que tiene déficit de atención e impulsividad, y realmente la mayoría de las cosas que pasan son porque esta niña es muy impulsiva Claro. y hace cosas pues que a lo mejor no debería hacer. Pero claro, también es realmente es el centro de la historia, la impulsividad de la niña. Y la que mueve todo para que ocurran muchas cosas. Y cada uno de ellos, hay otro niño que aunque no sale directamente, no lo dice, pero está dentro del espectro autista. Es un niño pues reservado, un niño muy introvertido, pero con sus amigos es un niño completamente normal. O sea, yo lo que he querido dar es que todo sea que todo esté dentro de la normalidad de lo que ocurre en la vida real. Y, Sí. La verdad es que tiene buenísima pinta y es cierto que cuanto más se normalice ese tipo de cosas y los niños lo tengan como normalizado y puedan hablarlo libremente, Sí. no sufrirlo en silencio ni guardarse esas cosas, mejor. La verdad es que tiene pinta de ser una herramienta estupenda. Qué ganas de leerlo, que sí. Hay que tener muchas ganas. Madre mía. Bueno, como ya estáis viendo, estamos haciendo una presentación muy extendida. Podéis ir preguntando lo que queráis. Yo tengo una pregunta. Ya, dime, Mateo. ¿Por qué escribes con seudónimo? ¿De dónde viene el seudónimo? Pues el seudónimo viene de varias cosas. No me La lo primera, de la vergüenza. Porque yo cuando empecé a escribir, en el año 2019, porque bueno, pues me animó mi marido a escribir, que yo nunca había escrito. Y la verdad es que me daba vergüenza decir que escribía. No se lo decía a nadie, yo escribía y no se lo contaba a nadie. Y dije, bueno, pues si algún día publico, pues lo publicaré con un nombre que no sea el mío. Y luego pensé en qué nombre me podía poner. Y pensé en el mejor nombre para mí, que podía ser el de mi abuela, Valentina Lobo. Qué Que es un guay. nombre muy sonoro, que además Valentina es un nombre muy internacional, Sí. se dice igual en todos los idiomas. Y me pareció que tenía mucha fuerza y me quedé con él. Y luego ya cuando decido publicarlo y que no me dé tanta vergüenza, aunque me da hablar de ello, pues yo me llamo Susana, pero soy Valentina Lobo Qué como guay. escritora. Qué bonito. A mí me parece súper chulo tener un seudónimo para escribir, ¿eh? Sí. Quiero decir, le da una fuerza adicional. Efectivamente, sí. Sí, es- Anonimato. Pero no por el anonimato, lo digo por el misterio, ¿no? Que sí, que se también. envuelve al También autor. le da un misterio. ¿Quién es y- el autor realmente? Claro, sí, Claro. también. Y, o sea,
¿por qué escribiste este libro? ¿Cómo se te ocurrió la idea de la historia, por decirlo así? Sí, bueno, mira, yo empecé a escribir porque me inventaba muchas historias para mis hijos. Realmente nunca me había gustado escribir, me gustaba escribir cuando era de tu edad. Y después, no es que me dejase de gustar, es que, pues lo típico, empecé a pensar, esto es muy trabajoso, cuesta mucho, qué esfuerzo, y dejé de hacerlo. Y pasaron muchos años y tuve a mis hijos y empecé a inventarme historias para que se durmiesen, para el cole, para ayudarles a... Uy, qué chulo esto, cómo me gusta escribir, qué interesante. Y cuando tenía que hacer un trabajo para ayudarles en el cole o en la escuela infantil, lo que fuese, pues me salían cosas, vamos, chulísimas. Y mi marido, ¿por qué no escribes? Y ahí empecé a escribir. ¿Y cómo empezó la historia de este libro? Pues realmente con los personajes. Empecé a imaginarme personajes que fuesen un poquito diferentes, que fuesen niños normales, pero que tuviesen algo diferente. Y empecé simplemente con los personajes. No empecé con la historia. Y después la historia, ¿cómo surge un poco? Pues las primeras historias yo creo que casi de todos los escritores surgen de cosas que conoces. No te inventas muchas cosas que son de tu alrededor. De mi pueblo, de cosas que me han pasado en la infancia, de niños que conozco y de aquí cojo un poquito, de aquí otro poquito. Y así construí la historia, pero primero me imaginé los personajes. Yo creo que las historias buenas empiezan teniendo unos personajes buenos. O sea, no es tanto la historia en sí, sino unos personajes potentes. Y os tengo que decir una cosa, que uno de los personajes sí que está inspirado en alguien real. Los demás no, son un poquito de por aquí y por allá. Pero un personaje está inspirado en una persona... O sea, que hay uno que sí que es reconocible en el mundo real, podemos buscarlo. Es reconocible, incluso en los dibujos son reconocibles. Anda. Y os voy a enseñar un dibujo reconocible de esta persona, que va a salir por aquí, a ver... Y a lo mejor, bueno, es que a lo mejor lo podéis hasta reconocer un día buscándolo, investigando, ahora mismo no, pero... Este señor de aquí, Sí. ¿ya lo veréis? Sí que es reconocible, sí. ¿Eh? Yo sí sé. ¿Tú sabes a qué sí? Se llama Goyo en el libro, ¿vale? Se llama Goyo en el libro y se llama Goyo en la vida real. Solo he cambiado el apellido. ¿Es famoso? Es famoso. Es famoso, sí. Es famoso, el famoso abuelo Goyo, que es el abuelo Sí, de los lo niños. sé, yo también sé ¿Famoso quién en la vida es. real es famoso? Claro. En la vida real, Sí, sí, es muy famoso. Sí. Famoso, sí. En su pueblo es muy famoso. Es conocido, no Igual que no en puedo el decir que es libro. famoso, pero sí que es... ¿Aquí hay una broma privada o realmente es famoso? No, que es famoso. Sí, Porque no me sé. Tiene una cosa súper interesantísima también, ¿no? No sé si que Bueno, no la quiere contar Susana, sí, pero tiene ¿por una qué cosa súper interesante. A ver, Goyo. sí, está basado en un personaje real que se llama Goyo Salcedo de Morata de Tajuña, que tiene un museo de la batalla del Jarama, a lo mejor lo habéis oído. Sí, hombre. Sí. Pues es el creador del Museo de la Batalla del Jarama y es verdad que Sí, sí. en el libro lleva a los niños a donde fue el campo de batalla, a las trincheras. Y ahí se encuentran con cosas, no te voy a decir nada. Claro. Pero sí que va al campo a llevar a los niños a las trincheras, como me llevó a mí cuando era pequeña porque es mi padre. Anda. Entonces él recogió cosas de los campos de batalla para hacer el Museo de la Batalla del Jarama. Aquí sale una frase sobre eso, porque lo que he hecho con el personaje es pues, que lleve a los niños al campo a ver cosas. Y ahí sale. Y sí que el ilustrador, un chico muy jovencito de mi pueblo, buscó en internet su imagen y le ha retratado bastante muy bien. A mí me han sí, gustado sí, sí, mucho las ilustraciones de... Sí, las de este ilustraciones chico. son muy bonitas. Las ha hecho Son un muy chico, chulas. ¿verdad? Sí, las ha hecho un chico muy jovencito, con 16 años las hizo. Ahora el chico tiene 17 años y está estudiando segundo de bachillerato y no ha podido seguir con el proyecto. Ahora tengo otro ilustrador, también un chico muy joven, también majísimo. Pero creo que este chico ha hecho unas ilustraciones que ha captado muy bien la esencia de cada personaje. Y creo que están muy, muy chulas. Es curioso, ¿y os conocíais? Porque es un chico No, no muy le conocía. joven, ¿no? Claro. Es un chico muy jovencito, yo no le conocía. Claro, Le conocí a través de un día, fortuitamente, a través de su padre. Y yo buscaba a alguien para que me hiciese las ilustraciones y hablé con él y al final pues me las hizo y la verdad es que me parecen muy chulas las ilustraciones. Me parece... Muy bonitas, sí. En un libro para niños, desde luego, es fundamental la ilustración. Sí, son Y estas son fundamentales. atraen. Es verdad que atraen. Sí. Y el otro ilustrador ha seguido con la misma línea de los personajes, pues con más con su estilo, pero
también muy chulas y los personajes son más o menos, o sea, mantiene la estética de... Sus rasgos característicos. Sí, ¿verdad? sus rasgos característicos, exactamente. Qué guay, qué guay. O sea, que tocar muchas temáticas, curioso. Sí, en este libro, bueno, se tocan un poquito esas temáticas, pero es bastante, se desarrolla todo en el pueblo. Después en el siguiente ya cambiamos de escenario y ya nos vamos a un sitio lejano, que como podéis ver aquí, pues se ve que aquí hay Anda, ya tenemos pistas. un felino Ya grande. tenemos pistas en los marcadores. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Se van a un sitio lejano. Segurísimo que lo sé. Sí, porque el padre de la niña es arqueólogo. O sea que la niña sobrevive. Qué guay. De aquí no lo sabemos si sobrevive o no. Ah, ahí tiene una situación complicada. Ya lo Situación tengo, complicada, sí. No hay Aquí parece peligro, que no hay peligro, la venga, cara venga. se llena de babas, por No lo que parece parece. asustada tampoco. Pero no puedo decir, pero como No hay un parece tercer, asustada, está segura. como hay Esa un es la tercer situación. libro podemos pensar que la niña Que sí. sobrevive. Pero a lo mejor es sin la niña, ¿no? Yo la Puede veo- ser, pero tiene es la que la lo cuenta. Tiene la situación controlada, no parece asustada. No, ¿verdad? Está casi sonriendo. Sí, bueno, está sudando un poco, pero Aquí tiene la cuestión de saber cómo narices sale de ese problema. de ahí no voy a decir nada porque eso ya tenéis que venir a la presentación Claro, del claro, eso hay que segundo libro, descubrirlo. que Claro. sí, que tiene muchísimas aventuras y lo dejo ahí. Se llama La llave maya, el segundo libro. Bueno, No, yo no. Qué bonito, con aliteración y todo. Así que La llave maya, ya podéis saber por dónde va el tema, Claro. ¿no? a mí me parece muy interesante lo que has contado sobre el proceso de escribir. Porque, bueno, yo tengo dos peques y sí que empiezan a escribir, Sí. tienen esa frustración de ser demasiado exigentes consigo mismas, Sí, porque claro, lo que escriben nunca va a estar a la altura de lo que leen de momento. Digo, nunca. Temporalmente. Entonces, Sí. es esa... Veo que es lo que te pasó a ti también, ¿no? Que Sí. en algún momento dijiste, esto es muy complicado, igual no estoy a la sí, altura. sí. Y esa, no sé, supongo que a Irene supongo que habrá captado esa idea de que efectivamente uno tiene que superarse siempre y nunca acaba de estar satisfecho. Seguramente a ti te parece que incluso podría ser mejor el libro. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que además les pasa a todos los escritores que lo corrigen y ven fallos y lo dejas un tiempo ahí luego. Yo sí que os recomiendo que no os frustréis y que no penséis que es trabajoso. Porque a mí lo que me pasó cuando era pequeña, que escribía cuentos y además se me daba bien. Incluso gané algún concurso y cosas de estas cuando era chiquitita. Pero luego pensé que era trabajoso. Hola, ¿qué tal? Y eso es una pena porque realmente ahora no pienso que sea trabajoso, ahora pienso que es divertido. Cuando me pongo y me meto en los personajes me parece súper divertido. Es que tienes que pensar que cualquier cosa que tú quieras puedes hacer lo que haga el personaje. El personaje puedes hacer 100.000 cosas. Cosas divertidas, cosas que le pasen de todo. Entonces es tan divertido que no hay que pensar que es trabajoso, sino que es divertido. Y yo sí lo que sí que hago yo en mi proceso de escritura es que me planifico un poco lo que va a pasar en todo el libro. Me hago mis puntos de qué es lo que va a ocurrir y luego ya lo desarrollo. Porque si no, a veces estás escribiendo una historia y te quedas bloqueado y ¿cómo sigo? Si tú te planificas tu cuento o lo que estés escribiendo, cómo va a empezar, qué cositas van a pasar entre medias y cómo va a terminar, luego te va a salir facilísimo redactarlo, porque ya tienes realmente la historia. Entonces yo os recomiendo que sigáis escribiendo y que intentéis hacerlo de esta forma. Si vais a hacer un cuento, primero en vuestra cabeza o incluso haciendo una esquemita, pues al principio va a pasar esto, entre medias va a pasar esto, esto y esto, y al final va a terminar así. No desde el principio, que también puede ser, porque también es bonito y es divertido que las cosas Improvisar, fluyan. ¿verdad? Sí, también es muy chulo improvisar. Pero cuando es un escrito un poquito más largo, conviene tener las ideas un poquito claras sobre todo para no quedarte estancado y bloqueado. Pero sí, hay muchas formas chulas de escribir, o hay juegos con dados para que los niños vayan Sí, tomando elementos, ideas y las vayan enlazando y me parece, lo de escribir me parece maravilloso realmente. Yo he pasado, no sé, 30 y muchísimos años sin escribir, sin escribir cosas creativas más que informes. Yo soy fisioterapeuta y yo me dedico profesionalmente a otra cosa que no es escribir, y sí que escribo informes de fisioterapia, muy aburridos y siempre iguales y siempre con las mismas palabras. Y la verdad es que
que esa creatividad es como algo necesario para las personas. Ser creativos, imaginarte cosas y plasmarlas, escribiendo o pintando o dibujando, me parece maravilloso y no dejarlo nunca. Lo hacemos todos cuando somos niños y lo dejamos de hacer en la adolescencia y es una pena, la verdad. Es verdad que esa frustración a veces que nos hace decir, pues yo no sé si esto va a estar a la altura, si le va a gustar a alguien. Sí. Es verdad que deberíamos esconderla todos, ¿verdad? Porque al igual que conoces a mucha gente y estás de acuerdo con unas personas, te llevas mejor con otras, haces más amistad con otras personas, con la lectura o con lo que tú escribes o lo que haces pasa igual. Hay gente que puede no llamarle la atención, pero siempre vas a encontrar a alguien que lo va a valorar, ¿verdad? Sí, O totalmente de acuerdo. La verdad es que sí que no puedes llegar a todo el mundo y no le va a gustar el libro a todo el mundo ni a todos los niños y cada uno tenemos, igual que a mí no me gusta leer, o sea, no me gustan todos los escritores. Claro. Me gustan muchas cosas porque me gustan muchos tipos de libros diferentes, pero pues no todo. Hay escritores maravillosos que a mí a lo mejor no me llegan y al público le pasa igual. Y eso no te tiene que echar para atrás para escribir o para hacer cualquier cosa en la vida. Para dibujar o para... yo qué sé, hay que hacer cosas creativas. Claro, yo creo Chicos, que de eso verdad. lo refleja muy bien el libro porque al final tienes eso, es lo importante de la variedad. O sea, de que en la variedad vas a encontrar siempre a alguien afín a ti, vas a encontrar esos nexos que te pueden unir o que te pueden gustar, claro. Sí, O sea, la verdad es que está... Y romper está el fenomenal. molde, ¿no? Porque Claro. la niña pues decide hacer una cosa que aparentemente es imposible, Sí, pero que al final seguro que tiene sentido. sí, tiene sentido y la niña busca los superpoderes y los encuentra, los superpoderes. Qué guay, ¿eh? Encuentra sus superpoderes, yo no puedo decir qué superpoderes, sale al principio del libro, no estoy desvelando. No lo digas. No estoy desvelando nada, porque la niña desde el principio lo dice, o sea, esto es desde el principio. No, yo como padre sí que observo que hay una uniformidad un poco incómoda en el sistema educativo, en la televisión, en los contenidos, etcétera, etcétera. Se salva un poco, igual porque yo soy muy fan de todo este tema de los cómics y tal, porque la verdad es que hay una variedad increíble, ¿no? Es como un mundo un poco al margen, es un mainstream también, pero está al margen, digamos, de las modas, ¿no? Y quizás eso es lo que le mantiene un poco a salvo, ¿no? Sí. Pero en el cole a mí me preocupa mucho eso. O sea, alguien que escribe o que funda un club de lectura, ¿no? Es que te hablo de cosas que conozco. Sí, Pues eres la rara, ¿no? Sí. Porque has fundado un club de lectura. O eres el raro porque estudias y te gusta un tema concreto. Sí. O porque te gusta cuando viene un escritor ir a hablar con él y no sé qué, ¿no? Entonces, es que me parece muy interesante y ese tipo de ejemplo debería calar. pues me gusta mucho lo que está diciendo. De hecho, una de las niñas es una niña muy lectora y que le encanta saber y siempre tiene su palabra del día. Cada bien. día dice una palabra nueva que los demás niños la aceptan, los demás niños del club la aceptan perfectamente, aunque eso de la palabra del día no les interesa. Ya. Pero son niños que al final se aceptan los unos a los otros tal y como son, con sus virtudes y con sus defectos. Pero al margen de que a lo mejor sea reconocido por yo qué sé, por ejemplo, por la medicina, ¿no? Que puedas tener un problema psicológico, un problema físico, aunque una persona a lo mejor no tenga ningún tipo de problema, tampoco es aceptada por mucha gente. En definitiva, como decís antes, ¿no? No todo el mundo te va a aceptar, no todo el mundo le va a gustar el libro, no todo el mundo le gusta una pintura, no todo el mundo le gusta el Museo del Prado, ni a todo el mundo le gusta la música heavy, por ejemplo. Pero cuando encuentras a alguien y dices, oye, ¿te gusta la música heavy? ¡Qué guay! Como yo. Entonces, de repente, dices, ostras, tienes el lazo con la persona que realmente te interesa tener el lazo, ¿sabes? Entonces, al igual que aquí, por ejemplo, en el libro este, pues te has enfocado en crear personajes con ciertos problemas, seguro que encuentran amigos, súper amigos, que realmente pues también estén muy enlazados con ese tipo de personas también, ¿no? Porque al final todos encontramos nuestras personas, todos encontramos nuestro círculo social, nuestros amigos, que realmente al final son los que tenemos que macerar, que alimentar, ¿no? Y da igual al final qué problemas puedas tener, todo el mundo tiene sus problemas, sus miedos, sus alegrías, y somos personas al final. Sí, claro, eso sí, muy interesante. Todos tenemos capacidades que son diferentes. Sí, Todos. Claro. sí, sí. Da igual, efectivamente, tu condición de salud médica o lo que sea. Claro. Sí, sí, Ahí efectivamente. siempre Tengo una duda sobre el tema de tu estilo a la hora de escribir, porque has comentado antes que eres fisio Sí. y que escribes habitualmente informes. ¿Tú crees que en la forma de escribir en la que has escrito tu novela hay ecos, por así decirlo,
de lo que escribes habitualmente? Porque hay muchos autores, como yo que sé, Gabriel García Márquez, pues era escritor, era periodista antes que novelista, entonces cuando lo lees notas que rápidamente es muy ágil, va a lo que le interesa, no se va perdiendo. ¿Tú crees que, aunque parezca que a priori sean como temas muy separados, has dejado algo en tu novela? Sí, creo que no. Creo Has huido, ¿no? Creo que o sea, lo he separado totalmente porque mi trabajo es muy bonito, pero llega un momento también muy repetitivo y los informes son siempre lo que digo, siempre lo mismo, siempre las mismas palabras, y es muy cuadriculado, es muy científico, muy cuadriculado, y esto es totalmente todo lo contrario. He utilizado palabras de todos los días, los niños hablan como hablan los niños, wala, y con expresiones de niño. Entonces, o sea, yo ahí me he transformado en niña, que a mí me ha gustado mucho, y lo hacía mucho con mis hijos cuando me inventaba los cuentos que os he dicho antes. Y entonces es un libro con expresiones infantiles y con expresiones de la calle y bueno, bien escrito, pienso yo, pero no tiene nada que ver con algo muy árido como es un informe médico, o fisioterápico, o de enfermería, o del mundo de la salud. O sea, en este no se ve nada. En el segundo libro sí que a alguien le duele el cuello. No digo nada. De hacer así. Y así. Y entonces sí que sale por ahí. A lo mejor debería ir al fisio. Pero no, es el único nexo que puedes ver. Pero bueno, o sea, pero seguramente salga alguna cosa más que tenga que ver con mi formación, sí pueden salir cosas. Claro. Pues a lo mejor cómo puedo escribir los movimientos. Eso sí que hay algo de eso sí, como descripción de movimientos o de gestos o tal. Yo creo que sí que tiene que ver un poco con mi formación. Pero creo que la forma de escribir, no. Aunque entonces lo que has hecho ha sido todo lo contrario. Has llegado y has dicho, bueno, como habitualmente escribo así... Venga, yo creo que sí, yo creo que eso está como no le voy a dar en una caja, un cajón y has tenido un punto de escape ahí, ¿verdad? Totalmente, sí. Claro. Sí, yo necesitaba en mi vida algo creativo. Que cuando tu trabajo es siempre el mismo, necesitas una salida para hacer cosas diferentes. A mí me gustaba mucho mi trabajo, pero llega un momento que también trabajar con gente siempre es complicado, ¿no? Y con gente con problemas. Yo trabajo en una residencia y a veces es difícil. Y me apetecía algo creativo. Me apetecía escribir, me apetecía pintar, dibujar, que dibujo fatal. No estoy de acuerdo. Eso yo es lo que te iba a decir. A ver cuándo te animas tú a poner tus ilustraciones, porque tienes dibujos súper bonitos. Mira, ¿ves? Sí, cariño. Los niños son siempre muy honestos, Sí, o sea, que, fíjate, chica. Bueno, sí que tengo algún libro escrito de 0 a 3 años, de álbum ilustrado, y lo quiero ilustrar yo, pero ahí está guardadísimo. Para cuando te apetezca. Cuando tenga tiempo, algún día, de hacer las ilustraciones y eso, que yo creo que para ahí mis ilustraciones, que no son muy buenas, pero yo creo que sí que ahí pueden encajar, ¿sabes? Pero aquí no. Para un libro como este necesitas figuras de acción que corran y que muestren gestos, y eso es muy complicado, solo tiene que hacer alguien que sepa. ¿Qué tal? ¿Tenéis alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Aparte de escribir y de dibujar, ¿qué otras cosas? Y de ser fisioterapeuta, ¿qué otras cosas haces que creo que también lo has puesto en el... Ay, sí, es Ahora verdad, que y no lo he libro. dicho, y eso sí. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, sale en una ilustración. ¿Me enseño la ilustración? Sí, claro, Sí, ¿eh? venga, voy a enseñar la ilustración. Que nos dé Que es todavía verdad más que ganas sí. de leerlo. Es que es verdad que los primeros libros siempre hay muchas cosas de uno mismo. Lo dice todos los escritores lo dicen y es verdad. Pues escribir de lo que sabes, ¿no? Luego ya te vas dando cuenta que puedes escribir otras cosas que no son las que sabes, pero al principio... Ah, claro. ¿Haces judo? Karate. Karate. Hago karate y tai chi también. Que el tai chi también sale por ahí después. Pero no. Ya no revelo más.
Bueno, Damos no, un aplauso no da fuerte. miedo, ¿no? No da miedo el monstruo del váter. No da miedo nada de Es que miedo. esta es una de mis paranoias de la infancia. ¿no? El No, monstruo del nada. váter. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, por eso. A mí me da mucha atención por ese título, dije, joder. Yo por eso no quiero ir a Australia. Lo de- Cada eso. vez que veo serpientes en los Exacto. váteres y cosas así, digo, "No, ese viaje va a ser horrible. Por ahí No va sé, yo. voy a tener que tener una bolsa o algo, porque es que no va a ser imposible. Es que me parece Eso. un título muy sugerente. Totalmente, totalmente. Sí. Pero no da miedo. Muy bien, pues un aplauso muy grande para Valentina, ¿no? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias Muchas gracias a vosotros. por compartir todo esto con nosotros. Y yo te voy a pedir un favor ahora. Yo tengo aquí mi ejemplar, yo quiero que me lo firmes. Voy a ser el Por supuesto, primero. por supuesto. Hay que enchufado. Porfi. Muchísimas gracias. O sea, tenía que haber pensado cosas para poner, pero es que. Bueno. madre mía. Yo lo de improvisar no. Bueno, no es el único que vas a firmar. no es lo mío lo de improvisar. Qué guay, qué guay.